Buenos días a todos. Muchas gracias por sumarse a esta actividad organizada por la Agencia de Desarrollo de Rosario y el Instituto de Política y Gobierno de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Rosario y que está a cargo de Oscar Madoeri. El título de la charla es Políticas Territoriales y Desafíos para la Región, y el objetivo es generar un espacio de reflexión para analizar los desafíos y urgencias de las ciudades para encauzar el desarrollo territorial en un contexto de post-pandemia. Bueno, Oscar creo que todos lo conocen, pero igualmente vale la pena hacer una mención de su currículum. Oscar Madoeri es politólogo, doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Actualmente desarrolla su rol de director del doctorado en Ciencia Política de la UNR y de director de la Escuela de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR, y además es investigador principal del Consejo de Investigaciones y profesor titular de la UNR, así como también es director del Centro de Estudios, Desarrollo y Territorio, CEDET, de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR. Muchísimas gracias, Oscar, por haber accedido a brindar esta charla. Marcelo Trento, nuestro presidente, le cedo la palabra, si quieres también hacer una bienvenida, y después ya pasamos, Oscar, a vos. Bueno, buenos días a todos, realmente un gusto. La Agencia de Desarrollo siempre está acostumbrado a hacer estos cursos. Este año, bueno, por el tema de la pandemia y no lo pudimos hacer presencial, eso lo hemos pensado postergar para el primer semestre, la semana del año que viene. No sé si va a ser presencial o virtual, seguramente nos va a encontrar menos saturados que ahora con el Zoom, porque estamos todos, tuvimos un año con mucho Zoom, con muchas reuniones, con mucha actividad. No tuvimos que andar viajando, pero sí tuvimos que estar pendientes y atendiendo a través del Zoom. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los municipios, a todas aquellas comunas que hicieron posible que la agencia haya entregado 205 créditos, más de 20 millones, 39 localidades. Cuando vos lo decís en estos fríos números, parece que no, pero el trabajo que hizo la Agencia de Desarrollo es impresionante. Realmente quiero valorar el grupo, el equipo que tiene la Agencia de Desarrollo, porque bueno, desde el primer día que me tocó trabajar en la agencia, planteé que lo que no les iba a faltar era trabajo, y realmente respondieron de la mejor manera, porque realmente este año fue un año de mucho trabajo de la Agencia de Desarrollo. Así que bueno, no demoro más, me encanta escuchar a Oscar, así que bueno, el público es tuyo, Oscar, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo ahí de la agencia, Marcelo, Lucila, Liliana, Beatriz, Sonia, y me olvido de alguno, así que lo hago más genérico. Un gusto para mí, porque en su momento me tocó estar también aportando al surgimiento y consolidación de los primeros pasos de la agencia, y siempre recuerdo esa experiencia con mucha alegría, porque fue un momento intenso, creativo, y que creo que salió muy bien, porque nació una buena criatura que sin duda sigue funcionando, por lo que decís, Marcelo está trabajando a pleno, y ahora estoy de otro lado, desde la universidad. En realidad estuve siempre en la Universidad de Rosario, pero a cargo de la Escuela de Ciencia Política, que tiene también una historia muy rica con la agencia de trabajo conjunto. Este año, por razones obvias, hemos tenido que interrumpir de algún modo esa certificación de competencias que se viene haciendo desde hace varios años, pero que en realidad nos ha servido, lo venimos conversando con Liliana, con Lucila, para redoblar la apuesta, porque nosotros desde la escuela hemos generado una propuesta donde particularmente María Belén, que está aquí presente del equipo de la escuela, y Lucía Kaplan, me han dado una enorme mano, han trabajado intensamente en esto, que es una propuesta de diplomatura en políticas de desarrollo territorial.
La Universidad de Rosario creó muy recientemente este formato educativo de diplomaturas universitarias, que es una instancia muy ágil. La mayoría de las universidades públicas lo tienen, porque es una instancia formativa breve de medio año, un cuatrimestre, se puede realizar tranquilamente, pero que implica siempre algún grado de interacción con un organismo, un municipio, un organismo público, una agencia de desarrollo. Y estamos haciendo todos los trámites como para tenerla habilitada para el año que viene, así que ojalá que podamos retomar el año próximo este trabajo conjunto entre ADER y Universidad de Rosario, focalizando fuertemente en esta propuesta, que después en todo caso comento algunos detalles más si viene a colación. Yo le decía recién al equipo ahí de la ADER que tomémonos un tiempo, yo voy a tratar de ser breve como para dejar un momento de conversación, de diálogo. Veo a muchas caras conocidas, así que a mí me va a gustar mucho que podamos conversar. Y bueno, el título refiere a las cuestiones del desarrollo en perspectiva territorial y particularmente los desafíos que esto implica para Rosario, la región Rosario, los municipios de toda el área de influencia. Y la verdad que yo quiero compartir lo que son, por un lado, grandes preocupaciones que entiendo que debemos tener en general, más allá de diagnósticos específicos, y algún lineamiento de actuación. Y las preocupaciones vienen de una evidencia muy fuerte que se ha ido consolidando desde hace bastante tiempo en nuestro país y que hoy, producto probablemente de la pandemia, esté mostrando algunas facetas más crudas, más dolorosas, que tiene que ver con las enormes desigualdades sociales que tiene nuestro país y con los enormes desequilibrios territoriales. Y esto impacta directamente en el tema del desarrollo, porque nos está interpelando respecto a qué ha ocurrido y qué estamos haciendo en nombre de esta palabra tan potente y a su vez tan cargada de significaciones positivas, ¿no? El desarrollo siempre lo asociamos a algo bueno, a algo deseado, a algo que tiene que ocurrir para mejorarnos la vida de las personas, de los ciudadanos y demás. Y siempre que me pasa, y esto se lo comento, arranco desde esta perspectiva personal, si me lo permiten, siempre dando clase o conversando con colegas o dando una charla, la pregunta que surge inmediatamente es, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para impulsar procesos de desarrollo? ¿Cómo hacemos para dinamizar cuestiones desde los municipios? La pregunta por el cómo es una pregunta necesaria siempre, porque es la pregunta que direcciona la acción. Es decir, cuando uno se pregunta cómo hacemos, estamos diciendo, bueno, ¿qué pasos damos? ¿En qué dirección? ¿Qué priorizamos? Pero hay un riesgo, yo creo, en la pregunta del cómo, de dar por sentado algunas cuestiones que creo que hay que repreguntarse. Porque si uno arranca por la pregunta por el cómo, corremos el riesgo de dar por sentado que todos estamos de acuerdo de que hay un camino único o que hay un sentido predominante o que lo que queremos hacer en nombre del desarrollo está entendido y está acordado. Y yo ya no sé si es así, honestamente. Me parece que parte de los debates que nuestro país se tiene que dar y que se tiene que dar en este marco de consolidación democrática tan fuerte, vamos camino a 4 décadas ininterrumpidas institucionalmente de democracia. Esto es un triunfo histórico de nuestro país, pero tiene limitaciones y las tenemos que enunciar para que las próximas 4 décadas sean mejores en ese sentido.
yo creo que hay algunas preguntas que van antes del cómo. Y una de ellas es el para qué. Y nos tenemos que volver a preguntar, bueno, ¿para qué trabajamos en desarrollo? ¿Para qué estamos en un municipio a cargo de un área de desarrollo? ¿Para qué tenemos una agencia de desarrollo regional? ¿Para qué hacemos desde la universidad propuestas formativas orientadas al desarrollo? Porque si nos empezamos preguntando para qué, volvemos a plantearnos aquello que tiene que ver con el sentido de nuestras acciones y de nuestros compromisos. Y si formamos parte de una sociedad donde las desigualdades sociales son crecientes, los desequilibrios territoriales son crecientes, donde convivimos en nuestras ciudades, en nuestros territorios, con una parte cada vez más numerosa de la población que está quedando afuera de cuestiones elementales. Trabajo, educación, salud, vivienda, alimentación. Los datos, más allá de cómo podamos analizarlos, pero los datos que han salido, por ejemplo, la semana pasada, a cargo del Observatorio de la Deuda Social, por nombrar un caso, son alarmantes. Entonces, ¿desarrollo para qué? Yo invito a que empecemos a transitar este interrogante para ver si somos capaces de replantearnos la medida del desarrollo. ¿Cómo medimos el desarrollo de una sociedad? Ustedes saben que esto, el mundo lo debate siempre, y ha habido como oleadas históricas donde predomina una idea sobre otra. Cuando se empezó a hablar institucionalmente a nivel mundial del desarrollo, que fue allá por los finales de la Segunda Guerra Mundial, claro, había que reconstruir al mundo, y sobre todo al mundo del norte, que había sido el escenario predominante de la guerra. Entonces, esos países y los organismos de Naciones Unidas recientemente creados impulsaron una idea de desarrollo de fuerte sesgo economicista. Una idea de desarrollo que lo que impulsaba era el crecimiento económico. Las sociedades, los países tenían que crecer económicamente. Y entonces se establecieron medidas vinculadas a la evolución de los países con eje en el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto per cápita. Los países eran más desarrollados en función de cuánto crecía el PIB per cápita año tras año. Eso puso a Estados Unidos en primer lugar, eso puso a los países ganadores de Europa Occidental en el primer lugar, eso puso a otros países con el tiempo que fueron objeto de políticas específicas como el Plan Marshall, en una reconstrucción del desarrollo desde el crecimiento muy rápida, como fue el caso de Alemania, Japón, etcétera, etcétera. No lo quiero hacer largo a esto, pero para dar idea de las prioridades del desarrollo. Después sabemos que por allá por los 90, cuando sobre todo a partir de la década del 70 los procesos de desarrollo continuado se habían interrumpido y la economía global se había frenado fuertemente, comienzan a aparecer otros problemas. Bueno, el mundo ha crecido en nombre del desarrollo, pero ¿cómo ha crecido? Con desigualdades. Entonces Naciones Unidas nos impone la idea del desarrollo humano, que era combinar crecimiento económico con un indicador social muy fuerte, expectativa de vida. Eso implicaba sumarle al tema del desarrollo temas de alimentación, temas de nutrición, temas de cuidado de la salud, porque eso permite que las expectativas de vida de una población crezcan. Y con un índice llamado por Naciones Unidas de incremento de las capacidades de las personas, educación. Entonces combinamos economía con salud y con educación. Pero después, también la sociedad global comienza a darse cuenta que había algo que no estábamos contemplando, que era el medio ambiente. Y entonces Naciones Unidas propone como discusión global desde hace un tiempo a esta parte los objetivos de desarrollo sustentable. Son como oleadas.
hay que seguir creciendo, hay que crecer con más educación, con más salud y con más respeto y cuidado del medio ambiente. Incluso esto se pone en discusión, lo sabemos, porque hay quienes dicen hay cierta incompatibilidad entre el crecimiento económico y el cuidado del medio ambiente, porque si algo hace el crecimiento económico es dañar las condiciones medioambientales, sobre todo en sociedades como las nuestras, las del sur global, las de América Latina, que están fuertemente incentivadas para que su crecimiento económico esté asociado a políticas extractivistas. O sea, de alta producción, de alta exportación, de materias primas, poco valor agregado, pero mucho impacto sobre el medio ambiente. Yo lo que propongo es que en sintonía con estos debates globales que estamos dando y hay que seguir dando, incorporar fuertemente debates locales, que nos animemos a pensar las prioridades en los lugares donde vivimos, porque esas agendas del desarrollo nunca van a ser iguales de acuerdo al lugar donde estemos ubicados o situados. Para una sociedad nórdica es una cosa, para una sociedad asiática es una cosa, para una sociedad africana, ¿qué es para nosotros? Entonces yo creo firmemente que el para qué del desarrollo lo tenemos que orientar hacia aquellas cuestiones que tienen que ver con calidad de vida del conjunto de la población. Calidad de vida del conjunto de la población. Permítame decir una cosa aquí. Argentina tiene una muy rica tradición en el contexto internacional y sobre todo en el contexto regional latinoamericano de convertir derechos humanos en valores públicos. La idea del valor público es una idea muy rica, olvidada. ¿Qué significa valor público? Cuando una sociedad preserva determinadas lógicas y decide que esto hay que conservarlo, esto hay que ayudarlo, esto hay que apoyarlo, más allá de las coyunturas, más allá de los gobiernos de turno. ¿En qué Argentina ha demostrado mucha capacidad de convertir derechos en valor público? En educación. Tenemos una educación pública que sigue siendo ejemplar en el contexto internacional, más allá de los problemas que sabemos que tiene, particularmente los que estamos dentro del sistema educativo, pero en Argentina todavía uno encuentra caras de sorpresa cuando le dice desde el jardín de infancia hasta la educación universitaria es gratuita, porque es un derecho de todos aquellos, no solo que han nacido en este país, sino que pisan y habitan este país. Con lo cual eso ha sido un sesgo de solidaridad regional enorme, que muchas veces fue cuestionado, pero siempre fue preservado. ¿Por qué? Porque la sociedad lo constituyó en valor público. ¿Cuál es el otro ejemplo? El de la salud. Menos continuado que el de la educación, pero en igual sentido. Porque este país ha dicho que la salud es un derecho y hay coyunturas donde eso ha sido fuertemente cuestionado, porque siempre hay intereses que golpean y que atacan a la consolidación de derechos en perspectiva mayoritaria. Siempre. Y eso no es un invento argentino, eso ocurre en todas las sociedades, en todo tiempo y en todo lugar. Sin embargo, la salud se ha logrado preservar, se ha logrado recuperar rápidamente en un contexto de pandemia. Eso habla de que hay una gimnasia y un acostumbramiento de la sociedad y de las instituciones directamente involucradas en preservar y mantener esto. Yo creo que hay que aferrarse a esa experiencia y animarnos a plantear la posibilidad concreta de otorgar valor público a otros derechos elementales. Yo lo ampliaría sin ningún lugar a dudas a la alimentación y al hábitat, que involucra no solo la vivienda digna, sino la disponibilidad de insumos básicos para una vida digna, agua potable. Hasta podríamos agregar en eso del hábitat hoy día la conectividad, porque hemos visto claramente cómo los niños de los barrios más vulnerables han tenido problemas para garantizar el ciclo educativo en relación a los niños
clases medias o de otros sectores sociales, con lo cual, si no resolvemos eso a largo plazo, también contribuimos a expandir las desigualdades sociales. Entonces, lo que estoy diciendo, preguntarse por el para qué del desarrollo es volver a decir, desarrollo para que haya más derechos humanos básicos constituidos en valor público. Esto significa, los defendemos sí o sí. Y es parte de una discusión que implica un nuevo punto de partida. Eso nos evitaría caer en estas discusiones, permítanme decirlo con toda franqueza, horribles, que cotidianamente presenciamos, donde impugnamos a amplios sectores de la sociedad porque cobran un plan de asistencia social. La verdad que tenemos que ser un poco más éticos, un poco más serios también en nuestros planteos y evitar caer en esas discusiones que muchos sectores nos proponen cotidianamente porque no buscan otra cosa que impedir igualdades sociales. El desarrollo no está reñido de la política. Y permítame decírselo como politólogo, siempre está atravesado por la política. Y la política no es las personas que ocupan circunstancialmente un cargo público. Eso es un componente. La política es como una sociedad dirime sus prioridades. Con lo cual siempre hay política. En Argentina, en Dinamarca, en China. En todo tiempo y lugar, porque es cómo dirimimos, porque es cómo establecemos las prioridades y cómo preservamos la garantía de eso. Entonces, el para qué del desarrollo para mí es muy claro. Para que haya más derechos elementales, estamos hablando de alimentación. Miren si no es un derecho elemental. Convirtámoslo en valor público. Todos y cada uno de los ciudadanos de este país, de los habitantes de nuestras ciudades, tienen que tener la posibilidad de comer como corresponde, de vivir bajo un techo digno, de tener lo mínimo indispensable para reproducir una vida. Después veamos cómo vamos por más, pero pongamos como punto de partida algo que no debiéramos discutir en pleno siglo XXI. El para qué. Podemos volver a esto, pero avanzo un poquito para tocar otros temas. Si esto es así, si es posible dar una discusión sobre el sentido del desarrollo, o sea, para qué hacemos desarrollo, que creo que no solo es posible, sino absolutamente necesario, viene una segunda cuestión, que es otra pregunta que también antecede al cómo. ¿Qué es desde dónde? Perfecto. Tenemos que reconstruir trama social, porque el mensaje es ese, tenemos que reconstruir trama social. ¿Cómo reconstruimos trama social? Con derechos elementales garantizados para la mayoría, totalidad de la población. ¿Desde dónde? Y aquí viene algo que para alguien que trabaja hace mucho tiempo en desarrollo local y territorial, sinceramente siento que hoy más que nunca es el momento de los municipios, es el momento del federalismo, porque ese desde dónde es desde abajo, es desde los territorios. ¿Por qué estoy convencido de esto? Por varias razones. Hay una discusión que toda sociedad tiene que dar y nosotros la damos cuando hablamos de desarrollo, es cuánto de Estado y cuánto de mercado. Esta es una discusión permanente, instalada. Es una discusión que dan los países más desarrollados. Es mentira que solo el mercado genera las oportunidades de desarrollo de una sociedad. Cuando decimos solo el mercado es porque entonces creemos que el desarrollo viene de la mano de la competitividad, de la productividad y de las inversiones. ¿Es eso necesario? ¿Y qué duda cabe? Pero también el desarrollo viene de la mano de las regulaciones. Cualquier índice de Naciones Unidas va a demostrar que los países que tienen mejores indicadores, no de crecimiento económico, sino de calidad de vida, va a marcar una alta pauta regulatoria. Los países nórdicos, Israel, Australia, Canadá. Miremos al interior de esos países y vamos a ver que junto con la dinámica que ofrecen los mercados y los sectores privados,
están las regulaciones que ofrecen los estados. No nos quepa la menor duda. ¿Regulaciones de qué tipo? Bueno, ¿qué se puede importar y qué no? Vamos a ver, preguntémosle a un productor de lácteos de Argentina si puede entrar fácilmente al mercado francés. Y vamos a ver entonces cómo Francia, en nombre de su desarrollo, protege a los productores de economías rurales y de economías regionales, porque entiende que eso hace a la calidad de vida del conjunto de la población. Entonces pone barreras. Es mentira que desaparecieron los estados. Este fue un mensaje muy potente del neoliberalismo global de los 90 que todavía sigue operando, yo creo, en el sur. Opera en nuestros países. El norte ya no discute en estos términos, créanme. Trump dejó de dar esa discusión en Estados Unidos cuando empezó a poner regulaciones muy estrictas para que las empresas de origen norteamericano volvieran a territorio norteamericano. O sea que no quiero entrar en detalle en esto, solo quiero decir que hay una discusión entre lo público y lo privado que es clave, que es una discusión que nos viene de arriba abajo, viene desde lo global, y lo nacional reproduce esto cuando nos dice cómo vamos a incentivar desarrollo. Un gobierno dice que llevan inversiones, otro gobierno después dice que haya inversión pública. Esto es un debate necesario, hay que seguir dándolo. Yo creo que hay que darlo por el lado de una mejor coexistencia entre lo público y lo privado, con un creciente énfasis regulatorio por parte de los estados nacionales, provinciales, que la regulación no implica correrle la línea al sector privado, sino ordenar la casa, poner un orden respecto a cómo, a qué sector prioritario, de qué modo, etcétera, etcétera. Pero junto con esto, el desde dónde, para mí, necesita ser complementado con las políticas de abajo arriba. Llamémoslas políticas territoriales. Cuanto más organizado esté un territorio, mejor rédito va a sacar de las fuerzas exógenas que le llegan. Algunos de los que están aquí me han acompañado en el trabajo que tuvimos en la Secretaría de Producción de Rosario. Era así. El gobierno nacional promovía acuerdos territoriales de empleo y creación de oficinas municipales de empleo. Y en Rosario, en lugar de crear una sola, como se hizo en el resto del país, para que lo administre solo el gobierno local, creamos 5. Una desde el municipio, una con la Cámara Empresarial, con la FISFE y cámaras empresariales que trabajan en Rosario, otras con los sindicatos, otras con los sectores vinculados a las problemáticas de discapacidad, con la Dirección de Discapacidad Local, y una en un barrio generando lo que hoy es más común hablar de la economía popular, es decir, cómo creábamos empleo para aquellos sectores de la sociedad que tienen mayores problemas de inserción, porque han quedado desde hace mucho tiempo afuera de todo. Entonces no le podemos decir a esa persona que de un día para el otro esté capacitado para trabajar en una empresa, en un comercio o en una administración. Hay que hacer mecanismos de contención y de inserción paulatina. Entonces, ¿por qué se pudo hacer eso? Porque había una trama territorial donde municipios, la provincia, cámaras empresariales, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, convergíamos en un espacio de encuentro que, dicho sea de paso, permitió la consolidación de una agencia de desarrollo. Porque había un territorio organizado buscando priorizar aquellas cosas que son propias y que entiende que las tiene que resolver. Entonces, el desarrollo no solo tiene que venir incentivado de arriba abajo con políticas nacionales, tanto públicas como privadas, y con insumos globales que son necesarios, sino con una muy fuerte articulación territorial. Y la región Rosario tiene buena memoria de esto, y lo sigue haciendo. O sea, hay que apoyarse en eso. Permanentes espacios de concertación,
Resignifiquemos la palabra consenso, que es muy lindo decirla, pero muy difícil lograrlo, porque el consenso implica una orientación a la búsqueda de acuerdos, pero no necesariamente que ese acuerdo surge automáticamente por el mero hecho de sentarnos alrededor de una mesa. Hay que militarlo, hay que trabajarlo, hay que discutirlo como sabemos que se hace, y a veces esas discusiones no necesariamente llegan a un saldo favorable inmediatamente. Hay que trabajarlo, hay que tener paciencia, hay que buscar prioridades. Pero esta idea de los influjos de arriba abajo, la articulación de actores en el territorio, hoy hay que complementarla con políticas de amparo. Tomemos este concepto que tiene que ver con lo de valor público. Tenemos que cuidar a la parte de la sociedad que se nos está cayendo o se nos cayó. Mucho cuidado, mucho amparo. Y esto, ¿saben cómo lo logramos desde los territorios? Incorporando más voces, incorporando a las mesas de negociación con alto protagonismo a los sectores de la comunidad. Hay que darle al desarrollo territorial una perspectiva comunitaria. Y cuando decimos comunitario, hay que sentar a la mesa de decisiones a las organizaciones barriales, a los movimientos sociales, a los clubes de barrio, a las iglesias, a todos aquellos que trabajan en el frente cotidiano de resolver la inmediatez, que es el hambre, que es la seguridad, que es la salud, que es el cuidado del otro que convive al lado nuestro. Una agencia de desarrollo tiene que buscar ampliar su espectro, permítanme decirlo, hacia estos sectores también. Porque si vamos a construir hábitat, por ejemplo, que es claramente, decíamos recién, una política del nuevo para qué del desarrollo, no lo vamos a hacer mejor si prescindimos de esos sectores. No lo va a resolver solo la política pública, porque la política pública lo va a financiar la nación con un programa, la provincia, algún municipio con sus programas. Va a articular con los sectores del mercado, con los que suele articular y que son necesarios. Las empresas que tienen máquinas, las empresas que proveen cemento, las empresas que proveen aberturas, etcétera, etcétera. Pero además hay que sumarle al componente comunitario, porque es esa organización de base la que va a establecer sus prioridades, la que va a ayudar a controlar gastos y la que le va a dar un sentido mucho más humano a esa política de desarrollo, porque están construyendo su casa. Son numerosísimos los ejemplos. El otro día me lo contaban exalumnos que hoy están trabajando en áreas públicas vinculadas a política de hábitat, que cuando discuten con los vecinos le marcan las prioridades, que no necesariamente eran las que pensaba el funcionario. Ahí hay un encuentro de voces que es necesario promover. Porque lo que querían los vecinos era construir espacios comunes, salones de usos múltiples. ¿Saben para qué? Para que los chicos tengan un lugar donde estar seguros cuando no van a la escuela. Porque tienen miedo, si no, que anden por ahí por la calle. Entonces, ahí hacen deporte, ahí hacen tareas comunitarias, ahí las madres preparan alimentos, ahí las madres y los padres y los vecinos ayudan a elaborar la indumentaria que necesitan para ir a la escuela. Ahí se crea comunidad. Necesitamos, en nombre del desarrollo, preguntarnos fuertemente el para qué y redireccionarlo para empezar a hacerlo desde abajo. Porque si no le damos el contenido comunitario, corremos el serio riesgo que en nombre del desarrollo sigamos profundizando desequilibrios y desigualdades. Es desde abajo, no me cabe la menor duda, es combinando lo público, que viene de arriba abajo, lo privado, que está instalado en nuestros territorios, con lo territorial. Implica una ampliación de voces, implica animarnos a sentir y a decir que todos aquellos que habitamos en un lugar, sea una ciudad, sea un barrio, tenemos o debiéramos tener los mismos derechos. Y ese es un compromiso, y ese es el nombre de desarrollo en un país como el nuestro, desde el norte visto como periférico, pero nosotros lo podemos ver desde su propia centralidad, y su propia centralidad es desde el lugar donde vivimos.
Y en este lugar estamos todos. ¿Saben lo que tiene lo territorial respecto de cualquier otra dimensión del desarrollo como aporte fundamental? Que en el territorio estamos todos. Y ahí se nos diluyen, están presentes nuestras particularidades y nuestras diferencias de clase, de raza, de género, de poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Pero estamos todos y estamos en un marco de convivencia. Y el territorio, la ciudad, es lo que nos demuestra qué grado de convivencia estamos generando. Si no priorizamos esto, creo que podemos ir camino a convertirnos en sujetos que en nombre de grandes ideales nos descomprometemos con lo que vemos en el día a día. Y el día a día es muy triste. El día a día de nuestras ciudades es triste, es ver a seres humanos que están hurgando en los tachos de basura permanentemente. Familias, lo vemos, no hace falta que lo diga porque lo sabemos y lo vivimos cotidianamente. Nos vamos haciendo una coraza, los que tenemos el privilegio de tener ingresos fijos, trabajo asegurado, vivienda, nos vamos haciendo una coraza donde nos descomprometemos del resto. El desarrollo, que se repregunte el para qué y el desde dónde, nos permite abrirnos un poco más. Es desde acá, porque ningún objetivo, por más grandilocuente que sea, ni la sustentabilidad, ni la competitividad, ni la economía circular, ni las ciudades inteligentes, que son hermosos objetivos, lo vamos a poder sustanciar efectivamente si no nos hacemos cargo de esta agenda urgente del desarrollo que nos están marcando las ciudades latinoamericanas. Lo último, y acá termino como para dar algún lugar a preguntas, si me permiten. Dije, antes del cómo hay una pregunta, el para qué. Hay otra pregunta, el desde dónde. Y hay una tercera, que es el con quiénes. ¿Con quiénes vamos a hacer desarrollo? ¿Con quiénes vamos a priorizar? Animémonos a preguntar algo que toda sociedad y en todo momento se pregunta. ¿Es con todos? Ojalá. Siempre y cuando esos todos estemos de acuerdo en aquello que estamos priorizando. Porque si no es así, habrá que priorizar alianzas con aquellos con los que compartimos una perspectiva de desarrollo. Y ahí es donde yo creo, como lo decía al principio, que esta alianza entre agencias de desarrollo con todas las instituciones que la conforman y universidad pública tiene que ser una alianza que tenemos que fortalecer. Y en ese camino tenemos que aprender juntos. Cómo la agencia le demanda cosas puntuales a la universidad y cómo la universidad se prepara para dar respuestas concretas a las demandas de los municipios. Le veo la cara acá a dos recientes egresados y amigos, a Facundo y a Mayela. Se recibieron la semana pasada, hace unos días, como politólogos. Se recibieron con un trabajo maravilloso, que es un trabajo de una propuesta para un municipio del Gran Rosario de cómo redinamizar sus oficinas de empleo y tener una estrategia local de economía popular y economía solidaria. A mí me encanta como funcionario de la universidad pública que empiecen a ocurrir estas cosas. No es fácil romper eso. Lo que han hecho Facundo y Mayela es casi innovador, porque son muy pocos antecedentes los que tenemos en la universidad pública de este tipo de trabajo. Pero abrieron un camino, y ese camino lo tenemos que profundizar. Yo aspiro a que en los próximos años la mayoría de los trabajos de nuestros egresados sean trabajos comprometidos con el territorio del cual forman parte, haciendo su aporte desde el lugar que les toca, y poniéndose en diálogo con los municipios, porque ahora el desafío que ellos tienen por delante es presentárselo al municipio. Ya vienen conversando, porque todo su diagnóstico y su propuesta fue acordada. Pero ahora vendrá el momento de la implementación, ahora vendrá el momento del cómo. Ahora recién llega el momento del cómo para esos alumnos y esos municipios. Pero ¿qué es lo que hubo previamente? Toda esta discusión del para qué. En ese para qué, dejar muy claramente sentado que si un vecino forma parte de la economía social o popular, no es un informal, no le pongamos el mote de informal, porque informal son todas las economías, hasta la más competitiva globalmente.
Si no, no habría tantos paraísos fiscales como hay en el mundo. ¿Qué otra cosa es un paraíso fiscal que una institución de la informalidad global? ¿No es cierto? Entonces, no es el pobre solo informal. Y no está en un circuito de economía social y de economía popular esperando, en algunos casos sí, pero no siempre, esperando la posibilidad de entrar a trabajar en una empresa constituida además. Muchas de esas realidades que están en nuestros territorios nos están demostrando que hacen ese trabajo cotidianamente desde la dignidad de sentirse ocupados, de sentirse vinculados con otros y de sentir que están reproduciendo su vida y su vida en comunidad desde una dignidad. Me gusta mucho esa palabra y la quiero repetir, desde una dignidad. Poniéndole el micrófono los alumnos de la universidad a los trabajadores feriantes de las ferias de Rosario, la mayoría de esas voces, mayoría de ellas mujeres, le decían, yo quiero que mis hijos sean feriantes. Lo que está diciendo, yo no tengo vergüenza de dónde estoy, porque lo hago con responsabilidad, con compromiso y con dignidad. Y quiero que mis hijos también. Entonces, lo que le pido al sistema institucional de este país es que nos reconozcan desde ese lugar. Y eso es reconstruir trama comunitaria, ni más ni menos. Son trabajadores, son responsables, son solidarios, reconstruyen trama comunitaria desde sus lugares de vida en la medida que nosotros fortalezcamos esos lazos, que muchas veces están vinculados con empresas, pequeñas y medianas empresas, que también comparten esa mirada, que muchas veces están asociados a programas públicos que comparten esa mirada. En la medida que todo esto, lo comunitario, lo privado, lo público, se vaya afianzando, se vaya entramando, vamos construyendo ciudades más dignas para vivir y desde ese lugar estamos resignificando, creo yo, el desarrollo en clave territorial en el siglo XXI. Estas son las ideas que tengo para compartir, empezar a cambiar las preguntas para animarnos a construir desde abajo y con las voces de todos los actores y los protagonistas que estamos conviviendo en un espacio común que son las ciudades. Gracias por la atención y abierto a dudas, consultas, críticas también. Muchas gracias, Oscar. Como siempre, excelente y muy interesante escucharte. Si les parece, para organizar las preguntas, pueden ir haciéndolas en el chat y las vamos leyendo, y si no, ordenadamente levanten la mano y les voy habilitando el micrófono, pero si les parece, podemos ir haciéndola desde el mismo chat. Bueno, ahí se suman los agradecimientos, Oscar, y felicitaciones en el chat por tu charla. Más felicitaciones que preguntas. Bueno. Bien. ¿A alguno le gustaría realizarle alguna consulta a Oscar, compartirle alguna experiencia? Creo que ha sido todo muy claro y han quedado todos muy satisfechos, Oscar, con tus conceptos. Ahí Ana Laura. Ah, mira, Ana Laura. Hola Oscar, ¿cómo estás? Acá te saluda Ana Laura Pompey. ¿Cómo estás? Bien, qué lindo verte. Igualmente. Bueno, bueno, Oscar, yo lo conozco ya hace, no sé, más de 20 años y siempre fue una persona muy comprometida con lo territorial. Bueno, con él como alumna y después como licenciada pude aprender mucho sobre el desarrollo local también. Así que, bueno, me invitó especialmente Liliana Diana y dije, tengo que estar. Hacía tanto que no te veía y no te escuchaba que, bueno, un placer. Oscar, a mí me gustaría consultarte en el marco de esta pandemia que atraviesa, digamos, de manera especial también en la territorialidad. ¿Cuál sería como la vuelta o las nuevas preguntas que se deberían formular los gobiernos locales
Con respecto al diseño de estrategias, ¿no? O de lo que era antiguamente, bueno, la planificación estratégica, es como que ahora tomaría otro rumbo, y bueno, me gustaría saber tu opinión. Ana, gustazo verte de nuevo, me alegro de verte bien. A ver, yo creo, para entrar por algún lado de esa pregunta, porque da a lo mejor para varios abordajes. Yo creo que la experiencia de las planificaciones estratégicas de ciudades fue muy buena y genera un aprendizaje. En algún momento hacíamos desde grupos de investigación análisis de comparativo de planes estratégicos. Y comparábamos el de Rosario, en el cual estuvimos involucrados, con otros del país y de otros lugares, y había como un elemento común en todos ellos, que era que lo primero que saltaba a la vista, o lo primero que se decía en ese plan estratégico es, esta ciudad, cualquiera de ellas, es el mejor lugar porque tiene una ubicación geográfica estratégica, porque está en los corredores bioceánicos, porque tiene conectividad, etcétera, etcétera. Es la mejor oportunidad para que vengan inversiones. Creo que enfatizábamos más marcadamente que otras variables aquellas vinculadas al atractivo global de la ciudad. Lo digo en otras palabras, los planes estratégicos hicieron una conexión local-global donde la pauta que ordena lo local era lo global. O sea, el plan estratégico en gran medida, no siempre, y no quiero ser injusto, en gran medida estaba vinculado a cómo mostramos nuestros mejores atributos para que nos vean en el mundo. Porque eso tuvo que ver con una época, tuvo que ver con un momento donde los estados nacionales perdían protagonismo, se caían muros y la globalización avanzaba, pero fue fuertemente un sesgo que tuvieron ciudades, particularmente europeas, con sus planes estratégicos, en el marco donde la Unión Europea se pensaba a sí mismo como la Europa de las regiones, y ya no de los estados. Y entonces las ciudades cabeceras de esas ciudades, porque era la Europa de las regiones y las ciudades, mostraban esos elementos. En el caso argentino vino muy fuertemente la influencia de Barcelona, la influencia de Bilbao, la influencia de algunas otras ciudades. Sin embargo, hay experiencias, Rosario sería, o el Gran Rosario, donde eso se buscó, ese sesgo estuvo muy presente, pero se buscó complementar con otras cosas que tuvieran que ver con problemáticas más locales que globales. Yo lo que creo, Ana, es que hoy en día nosotros tenemos que poner ese mismo énfasis que se puso hace 2 décadas, 3 décadas, en mostrar los atributos de atractivos locales, poner ese mismo énfasis para resolver problemáticas propiamente locales, que es lo que acabo de decir. Es decir, cómo reconstruimos trama social, cómo reconstruimos nuestra sociedad local desde abajo. El énfasis de un plan estratégico es cómo garantizamos todo aquello necesario para la calidad de vida, pero diciéndolo y priorizándolo. Esos debates estaban presentes antes, solo que ahora lo que estoy diciendo es que reforcémoslo, porque si no vamos a tener ciudades a 2 o más velocidades. Vamos a tener núcleos de altísima inserción global, de altísima competitividad, porque no cabe ninguna duda de las capacidades de empresas, de investigadores que tienen nuestros territorios, pero insertos en complejos territoriales donde otros quedaron afuera. Entonces, más que sociedad local que da la pauta, la idea de sociedad da una pauta de que todos más o menos compartimos lo mismo, vamos a tener mundos sociales superpuestos en un mismo espacio físico, pero desvinculados uno de otro.
Y cuando uno dice mundos sociales, no solo lo vamos a ver desde las posibilidades que una persona tiene de acceder o un grupo a determinadas cosas y otro no, sino que a su vez eso se empieza a traducir en la trama urbana, donde nos separamos en los circuitos de hábitat, de consumo, de circulación. Y cuando esos circuitos se tocan, porque siempre se tocan en el espacio físico, se tocan conflictivamente. Como se niegan uno a otro, se resisten, cuando se tocan, se agreden. Y ustedes entienden los alcances que estoy diciendo en esta metáfora, si se quiere. Entonces, priorizar fuertemente la reconstrucción de trama local. Y eso, como lo dije antes, requiere no solo de los sectores que están marginados, sino del compromiso de los sectores que están incluidos, porque es la forma como lo vamos a hacer. Y esos sectores que tienen mayores alcances en su proyección, porque les va bien, les va a ir siguiendo bien si forman parte de conjuntos sociales y territoriales más armónicos. No nos quepa la menor duda. Esto es así, porque esto también es una enseñanza que nos dan las economías territoriales y las sociedades territoriales en el mundo. Cuanto más armónico funciona el territorio, mayor posibilidades de expansión de capacidades particulares existen. Entonces yo pondría el eje ahí, en lo que decía hace un momento. Continuar con la experiencia de la articulación estratégica, pero priorizando el amparo, el cuidado, la integración, la solidaridad, para generar una nueva base que sea un nuevo punto de partida para el despliegue de lo particular, ¿no? De las empresas, de los sectores y de las personas. Bien. Oscar, acá Isis. Adelante, sí. Veo que algunos levantan la mano, pero bueno. Bien, voy leyendo las del chat y después seguimos. Isis de Mateis dice que tenemos experiencias en nuestros territorios en sistemas distribuidos para el desarrollo de economías locales. ¿Son experiencias satisfactorias? Sí, experiencias hay. Y bueno, son experiencias, con lo cual quiere decir que hay un camino transitado y que se puede mejorar, no nos quepa la menor duda, Isis, pero hay. Y la región Rosario es una, sin lugar a dudas. Si algo nosotros podemos hacer, y tengámoslo todo muy en claro, no vamos a empezar de cero. Si nosotros nos metemos en este camino, no hay que empezar de cero porque hay mucho aprendizaje y del bueno generado. Después a lo mejor se ha ido perdiendo, después a lo mejor pasan otras cosas, pero a mí siempre me gusta decir, miremos más en nuestras propias historias que en los análisis comparativos con otros lados, porque de nuestra propia historia es de donde vamos a encontrar también la fuerza cultural de cómo hacer desarrollo, porque si es parte de nuestra historia, es parte de una memoria, de un legado y de un aprendizaje, con los aciertos y con los errores. Y ese sesgo cultural es el que necesitamos volver a poner sobre la mesa, porque fíjense que lo que estamos diciendo es que hablemos de desarrollo a partir de valores y de conceptos que implican trama social, estamos hablando de solidaridad, de cuidado, implica una matriz cultural que la tenemos que poner por debajo y por delante de cualquier propuesta de desarrollo. Desde ahí vamos a tener mejores economías, desde ahí vamos a tener mejores instituciones, sin lugar a dudas. Entonces, miremos nuestra historia y creo que ahí hay mucho para recuperar. De Producción San Lorenzo, sí, yo no veo si levantan la mano. Así que... Facundo levanta la mano, pero no sé si hay otras preguntas. Sí, tenemos varias en el chat, pero le damos si no la palabra a Facundo y después sigo leyendo. Facundo, si querés hacer tu pregunta. No hay problema, si no. Puedo esperar. Sí, por favor, adelante. No estaba mirando el chat, no sabía que... No, yo tenía una pregunta bien puntual. Gracias primero por la invitación. Muy interesante, como siempre. De lo que vos planteás, Cacho, con respecto a esta disputa sobre la idea o el concepto de desarrollo, a mí por lo menos me queda muy claro cuál sería el rol, o cuál podría ser el rol de los estados locales, de los gobiernos locales, y del Estado Nacional, y ese vínculo incluso entre Estados locales y Estado Nacional.
Mi pregunta estaba referida a, de acuerdo a tu experiencia, digamos, y este planteo que estás haciendo, ¿cuál crees que puede ser el rol específico, si es que tiene alguno, de los estados provinciales? Sí, está buena la pregunta. Eso daría para una charla sobre el sistema federal argentino, porque fíjense que nosotros hemos hecho mucha política local y territorial sin poner en discusión el sistema institucional federal de nuestro país, que en realidad le va quedando cada vez menos de federal. Entonces también hay que rediscutir los acuerdos necesarios para refederalizar el desarrollo de nuestro país. Y eso habrá que pensar en nuevas y mayores atribuciones para los gobiernos subnacionales, sean provincias o municipios. El proceso de las últimas décadas municipalizó la crisis y los municipios expandieron agendas, lo saben todo el mundo que trabaja en los municipios, pero dieron cada vez más acotados sus recursos, ¿cierto? El modelo del municipio de 50 años atrás ha desaparecido porque hoy el municipio nos tiene que garantizar seguridad, salud, trabajo, educación, no solo servicios básicos elementales. Muy bien. Sin embargo, la trama institucional se ha centralizado. Digo esto porque en nombre de un nuevo desarrollo territorial tenemos que incorporar la agenda del federalismo y ser cada vez más precisos en las demandas. Muy bien. En ese camino viene la pregunta de Facundo respecto a las provincias. Bueno, acá también hay una cuestión muy fuerte. Las provincias han cedido mucho más de lo que han ganado en el marco de la democracia. Los pactos fiscales, la verdad que han sido ruinosos para las provincias, y debemos decirlo, y la Constitución del 94 ha marcado algunas pautas de federalismo, pero solo en la letra. Luego los procesos institucionales no lo han llevado a potenciar. Sin embargo, hay cosas que las provincias y los municipios pueden y deben hacer con el actual marco institucional. Yo no lo quiero hacer largo, lo podemos dejar para otro día, pero también hay registros escritos. Me ha tocado estar presente en los últimos 3 años, en realidad 2017 al 2019, en un trabajo hermoso de planificación estratégica territorial en la región de la confluencia, que es Río Negro y Neuquén, pero particularmente en la región del Alto Valle, donde hay 12 municipios que son los históricos municipios productores de peras y manzanas que todos conocemos. La ciudad central ahí, Neuquén, Chipoleti, el lado de Río Negro, y 10 ciudades más. ¿Por qué había que hacer un plan estratégico allí? Porque ahí está Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es la nueva panacea desde lo global, lo que decíamos antes. Desde lo global, ese territorio es un cúmulo de oportunidades porque ahí hay un insumo que atrae a las inversiones globales, las grandes multinacionales del sector, y porque el Estado Nacional, más allá del gobierno de turno, encuentra ahí una posibilidad de autoabastecimiento energético y de obtener divisas. Ahora, dejado ese territorio solo a merced de lógicas de las empresas privadas globales y de decisiones del gobierno nacional, el territorio se estaba desarmando. Literalmente. ¿Por qué se está desarmando? Porque el capital no necesariamente va de la mano de la preocupación de la calidad de vida de los vecinos. Y la política nacional no necesariamente ve todo lo que ocurre en el territorio. Entonces, ¿el trabajo cuál fue? Hacer un plan estratégico desde abajo. Juntemos a los otros, juntemos a los 12 municipios, juntemos a las 2 provincias, en ese orden, prioridad a los municipios, juntemos a las cámaras empresariales, juntemos a los sindicatos, a los colegios profesionales y a los vecinos. Si están organizados mejor, si no, como puedan participar. Y empezar a hacer un plan estratégico desde el territorio. Entonces empiezan a salir cosas distintas. Lo primero que sale no es el problema del autoabastecimiento energético o la balanza comercial o el endeudamiento externo. Lo primero que sale es la conectividad. Lo primero que sale es cómo vamos de un municipio a otro, cómo vamos seguros,
lo primero que sale es el medio ambiente, cómo preservamos las aguas. Lo primero que sale es el ordenamiento territorial. ¿Cómo puede ser que donde hay un barrio y al lado una finca que produce peras y manzanas, de pronto le aparece un pozo petrolero? ¿Pueden coexistir esos usos? El plan estratégico de la región de la confluencia, hecho por los actores del territorio, apoderados, provincias, municipios, sectores públicos y privados y comunitarios de la región, estableció otras prioridades. Y sobre eso están trabajando. Y logró, hasta donde yo tengo registro, que fue hasta principios de este año, que ya, bueno, después la pandemia interrumpió varias cosas, logró redireccionar algunas políticas nacionales. Porque no puede haber explotación petrolera sin tener un resguardo de el impacto medioambiental y el impacto sobre el ordenamiento territorial. Los municipios organizados establecieron ordenanzas espejo para que todos ellos pudieran regular los usos de su suelo a partir de una política común. ¿Saben lo que me decía un intendente cuando terminamos esto? Hace 2 años, hace 3 años, yo me sentía sola, era una mujer. Yo me sentía sola y la gran empresa venía y le alquilaba al propietario de una finca por 30 años y yo no le podía decir que no. Porque el propietario de la finca, que es un vecino a quien conozco de toda la vida, me decía, ¿cómo yo con esto me aseguro por 30 años un dinero que con la producción de pera y manzana no lo tengo seguro? Pero el problema ¿cuál es? Que el agua, que es un bien común, comienza a escasear, porque el Alto Valle es un valle por creación humana, por creación de desarrollo, de una política de desarrollo hecha en el año 1910 en adelante, a través de la canalización, por eso hay valle, con lo cual se administra el agua, se la regula. Si el agua se la regula para la producción agropecuaria y para el consumo humano, ahora se le suma un tercer uso porque el extractivismo petrolero de ese tipo de petróleo requiere mucha cantidad de agua inyectada, porque se saca el petróleo a presión para separarlo de la roca y demás. Bueno, en fin. Entonces, los vecinos cuya prioridad, más allá de su inserción particular, es la calidad de vida en el territorio, establecieron una agenda donde la preservación del agua y la no contaminación de los ríos esté como prioridad de agenda. Ahí me parece que hay una buena experiencia. Porque de alguna manera lo que está diciendo es, no impedimos que las lógicas globales y nacionales sigan aconteciendo. Lo que estamos diciendo es, queremos ser parte de la discusión y queremos ser parte de la política, porque para nosotros, que vivimos aquí, que nos vemos la cara diariamente, estas son nuestras prioridades. Ahí me parece que hay claramente un rol para municipios y provincias, y créanme que para mí también fue un aprendizaje, porque me tocó trabajar al lado de abogados que conocen las atribuciones constitucionales de provincias y municipios, y puestos ellos a trabajar en este camino, encontraban que hay muchas más cosas para hacer de las que uno cree a priori respecto del orden institucional. O sea, tenemos que cambiar el orden institucional para hacerlo más federal, pero mientras tanto no nos quepa la menor duda que hay un enorme campo de trabajo para municipios y provincias. Bien, Oscar, acá en el chat, desde Producción de San Lorenzo, dicen que desde Economía Social es necesario repensar nuevos modelos de planificar las acciones, ya que se ha transformado en una gran creadora de trabajo genuino y donde tiene una gran incidencia, y que tiene una gran incidencia en las economías locales. Delfina comenta que observa mucha coincidencia con el programa INAES en las calles, que busca reconstruir la comunidad organizada a través de proyectos productivos comunitarios que promueven el bien común. El programa lo impulsó Mario Cafiero. Hugo Rojo consulta cuál es la reflexión para el fomento del desarrollo para comunas en donde no siempre es posible disponer de estructura para ello. Bueno, ese es un buen punto. Y ahí están las agencias de desarrollo regionales, y ahí están los gobiernos provinciales que tienen que ayudar a aquellos espacios territoriales que
por una cuestión de densidad, de tamaño, tienen menor estructura para hacerlo. A mí me parece que ese es el sentido que tienen instancias como esta, generar políticas y darnos una mano en aquellas cuestiones donde alguna comuna o algún municipio de menor tamaño tenga mayores dificultades. Es el efecto contagio, ¿no? Y el aprendizaje conjunto que se puede hacer a partir de formar parte de una estrategia común. A mí me parece que hay mucho de solidaridad en esto y visualizar la región donde cada una de sus partes podrá ir resolviendo los desafíos con mayor o menor alcance. La experiencia que yo contaba hace un momento de las oficinas municipales de empleo, que lamentablemente en una época se interrumpieron después, es una experiencia muy rica porque ahí había un compartir para que aquellos que no tuvieran, imagínense crear una oficina municipal de empleo en un municipio que tiene muy poca estructura pública. Y claro, no va a tener necesariamente al personal calificado y con las posibilidades de resolver los problemas de empleo local. Lo que se hacía en ese momento era incentivar para que cada lugar, municipio, comuna, lograra precisar una demanda, una necesidad, y ese sí es un trabajo estrictamente de los actores locales, y ver cómo el resto de las instituciones, a través de una agencia de desarrollo, le pueden dar la mano a esa demanda. Porque no nos vamos, por más que estemos en una misma región, vamos a tener problemáticas comunes, pero después cuestiones muy específicas de cada uno de los lugares, y eso enriquece. El territorio siempre es una dimensión de lo múltiple, de lo variado, de lo diverso. Estamos juntos, tenemos cosas en común, pero después no es lo mismo la problemática de Puerto General San Martín que la de Ghana, por decir algo, ¿no? Porque uno está más vinculado a la cuestión portuaria, de exportación, otro está más vinculado a la producción agropecuaria y a la fumigación aérea y distintas cuestiones. Entonces, cuando uno refuerza esta idea de la trama territorial, de mirarnos los que estamos en un mismo territorio común, me parece que esa falta de capacidades que vamos a encontrar en cada una de las unidades administrativas, la podemos suplir con este trabajo conjunto y con estos lazos de convivencia y de solidaridad, sin duda. Y eso es un aprendizaje, ¿eh? Esto hay que empezar a hacerlo, y en la medida que, y además el desarrollo, siempre lo he dicho, es un camino de pasos cortos, despacito. Hagamos algo por más elemental y básico que nos parezca, pero hagámoslo, que una vez que lo hicimos y lo hicimos de este modo, generamos un aprendizaje que nos va a ayudar a resolverlo más adelante. Esta diplomatura que he mencionado, que hemos presentado para que apruebe el Consejo Superior de la Universidad, es una diplomatura pensada para que trabajemos en el aula, ojalá sea presencial y si no será virtual, pero que trabajemos en el aula común a partir de cuestiones concretas. No es una formación pensada desde la teoría para que vengan, saquen un cuaderno a tomar apuntes y a repetirlo. Es exactamente al revés. Es partir de la realidad de los territorios, de donde provienen quienes participan, y ver cómo en el aula generamos ese espacio de aprendizaje, donde todas las voces valen, la de los alumnos y la de los docentes. Y si llegado el caso, tenemos demandas puntuales que ninguno de los presentes la puede resolver, recurriremos al saber experto que tanto los municipios como los académicos conoceremos que está en otro lado, invitaremos a que nos den una mano. Pero es trabajar sobre problemas concretos, a eso le llamamos una agenda situada. El desarrollo tiene que tener un componente situado. Situado implica desde un lugar, desde la comunidad que forma parte de ese lugar y con el compromiso, porque eso es el sentido de lo situado, con el compromiso de resolver los problemas de ese lugar y de esa comunidad. Bueno, ya vamos cerrando con las últimas. Acá Ariel Tristán
consulta, ¿la concientización sobre el desarrollo deberíamos seguirla haciendo a nivel funcionarios medios o deberíamos enfocarnos en plantear instancias con los mayores niveles de decisión posibles en cada territorio donde se pueda plantear? Con todos, con todos. Pero nosotros enunciemos la voz siempre con el alcance que nuestra voz tiene. Si nuestra voz es débil porque somos meros ciudadanos de a pie, sumemos voces para que aquellos que tienen la responsabilidad de tomar decisiones en las distintas instancias, tanto sea públicas como privadas, escuchen esta voz. Revertir una lógica de desarrollo tiene que ser algo que tiene que llegar a los máximos niveles, pero no nos sentamos poca cosa como con la votación. Un voto más un voto genera una elección. Una voz más otra voz, en la medida que la hacemos fuerte, genera una demanda, y nosotros tenemos la responsabilidad de instalar la demanda concreta de que en nombre del desarrollo queremos calidad de vida, no otra cosa. Bien, y acá... Hay vida para todo, ¿no? Y Lucila, ahí yo quiero agregar algo. Sí. Disculpen que interrumpa, pero va a ser muy breve y seguro Oscar lo va a profundizar mejor que yo, porque forma parte de algunas charlas y algunos debates que hemos tenido cuando pensábamos esta charla y en el centro de estudio del que somos partes, pero desde la voz de la universidad y de la facultad, es decir, desde una institución educativa, es muy importante transmitir este sentido del desarrollo porque tiene que ver con la rigurosidad científica. Creo que dar estos debates respecto al sentido, y que los dé sobre todo una persona o un referente en estos temas como es Oscar, también tiene que ver con la rigurosidad científica, con el saber académico, y que sea una voz que tiene tanta legitimidad en la sociedad como es la... Se te cortó. Quedó congelada, Belén. Te congelaste, Belén. Bueno, pero mientras vuelve, hacía alusión a esto del rigor científico, porque en realidad ese es un debate puertas adentro que estamos dando en la universidad, pero que también hay que darlo y que lo alimentamos a partir de estas interacciones. El rigor científico no viene de la mano de la repetición de teorías universales, abstractas, pensadas para otro tiempo y lugar, sino viene del compromiso de una institución como la universidad pública con las necesidades del territorio y del país donde está inserto. O sea, que nosotros desde la universidad vamos a ser más rigurosos en nuestro trabajo en la medida que fortalezcamos este tipo de encuentros. Y entonces, cuanto más demandas recibamos de los municipios, de las instituciones públicas y privadas de la región, mejor nos van a ayudar a hacer nuestro trabajo. Este era el sentido que entiendo le quería dar Belén, porque forma parte de las cosas que venimos discutiendo también. Bueno, acá un comentario final, Gerardo Pastoruti. Dice, muy interesante esa visión que transmite Oscar, donde al parecer la planificación debe ser conducente al desarrollo y este involucra aprendizaje, es decir, solo es haciendo camino, que no debe ni puede estar todo planificado. Pero totalmente, totalmente. No hay un modelo universal de desarrollo donde todo, que lo compramos en el mercado, traemos a un experto, nos dice qué hay que hacer. Esas voces siempre sirven para reproducir buenas prácticas, pero la verdad que el camino al desarrollo es haciendo. Se hace haciendo, equivocándonos, aprendiendo, debatiendo, discutiendo. Yo recuerdo, y esto podría ser un buen ejemplo como para ir cerrando, que en su momento, cuando me tocaba estar institucionalmente inserto en la agencia de desarrollo, yo era el vicepresidente porque representaba al municipio de Rosario, se dio una discusión muy interesante a partir de un incentivo del gobierno nacional. El gobierno nacional trajo una discusión, entiendo que a todo el país y a todas las regiones, respecto a obras de infraestructura prioritaria. Y eso generó
una dinámica de discusión al interior de la agencia, entre todos los actores, respecto de qué era lo prioritario que debiéramos plantear. Y surgieron múltiples voces, pero de algún modo se fue canalizando en dos grandes propuestas. Por un lado, la que defendíamos muchos actores públicos con el acompañamiento de pequeñas y medianas empresas y de algunas otras voces, que era mejoremos la infraestructura social de la región, es decir, que haya más cantidad de vecinos en cada una de nuestras ciudades y municipios y comunas que tenga agua potable, que tenga gas natural, que tenga electricidad. Eso es lo que necesitamos, infraestructura social. Y la otra voz, que provenía de algunos otros sectores vinculados al principal negocio de exportación de la región, priorizaban la idea de eficientizar las cargas para que el plan Circunvalar, para ponerle nombre a esto, para que sea justamente eso, más eficiente la principal actividad económica del territorio, para que eso el día de mañana traiga mejores condiciones de vida para todos. Fue una hermosa discusión. Probablemente haya habido y seguirá habiendo razones en ambas lógicas. Yo lo que quiero traer, porque forma parte de un aprendizaje, incluso personal, es que visto a la distancia, esa discusión no solo no se saldó, sino que las diferencias entre esos dos mundos se han incrementado. Porque la cantidad de población de nuestra región que sigue demandando infraestructura social básica ha aumentado, no lo hemos resuelto, y los problemas de hacer más eficiente el principal negocio de exportación también se ha incrementado, no sé si tanto como lo otro, pero esos dos mundos siguen estando separados. ¿Somos capaces de volver a sintonizarlos desde una lógica más humana y más sustentable? Ese seguramente es un interrogante muy potente para el trabajo que tenemos que hacer desde la agencia o de distintos ámbitos de ahora en adelante. ¿Sirve esa experiencia como aprendizaje? ¿Tenemos que poner más énfasis en algunas cosas que en otras? Porque había muchas lógicas detrás de todo eso, porque de algún modo la idea de hacer más eficiente lo que le va bien no deja de ser en alguna medida la lógica del derrame, que a los que le va bien les siga yendo mejor porque eso va a derramar para beneficio de todos. Yo creo que con más fuerza que antes, después de 20 años o casi 20 años, nos podemos preguntar, ¿llega el derrame? ¿O habrá que complementar algunas lógicas de eficiencia económica con otras de equidad social y de equilibrio ambiental, con mucha más enjundia, con mucho más énfasis del que lo hacíamos antes? En fin, creo que por ahí va la cosa. Oscar, excelente, un gusto escucharte como siempre. No sé, Marcelo, si querés decir unas palabras finales. A mí me gustaría agradecer, bueno, por supuesto a Oscar, a Belén también y a Liliana, que tuvo mucho que ver también con esta excelente convocatoria. Bueno, la verdad, muchísimas gracias, Oscar. Muy, como puse en el chat, muy claro, muy sencillo lo que planteaste. Es una realidad. Realmente, bueno, desde ya quisiéramos contarte siempre desde la urgencia, cuando necesitemos tenerte a vos para que nos oriente, para ciertas cosas que vos las tenés tan claras y a veces a nosotros nos complica. Desde ya, muchísimas gracias. Realmente a veces, a ver, ¿qué se plantea en el 2021 sobre la Agencia de Desarrollo? Participación. Participación de todos, que la Agencia de Desarrollo deje de ser ustedes y que seamos todos nosotros. Entonces, eso es lo que se pide. No solamente en las reuniones, sino que también estar continuamente sintiéndonos como suya la agencia, y eso es lo que vamos a necesitar en el 2021. Este año fue difícil por el tema de la pandemia. El año pasado estuvimos recorriendo los municipios, estuvimos charlando, y vuelvo a repetir el agradecimiento al municipio, lo que hicieron por los créditos, el acercamiento que tuvimos, así que se nos hizo más sencillo. Muchísimas gracias, Oscar, y bueno, nos gusta tenerte en el equipo para que nos brindes estas experiencias que vos siempre tenés y son tan importantes para la Agencia de Desarrollo.
Bueno. Muchas Bueno, gracias. Sí. Sí, gracias, Marcelo. Ahí un poquito se te interrumpió al final, pero se entendió claramente el mensaje. Yo agradezco y solo agrego una cosita más. Hay mucha gente que venimos trabajando esto y que veo aquí que están presentes y me ha dado gusto saludarlos. Y hay muchos nuevos colegas que están trabajando en estos temas. Así que no me cabe duda que los desafíos son muy grandes, pero tampoco me cabe duda que tenemos equipo para afrontarlos. Así que esto es una invitación a que nos sigamos juntando de esta manera y de manera presencial en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos por participar y seguimos en contacto. Que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias.